el examen de septiembre del año pasado, ¿vale? Si acordáis, hicimos el problema 2 del globo el jueves, perdón, el martes, ¿no? ¿Qué os parece si lo hacemos entero? Hacemos el problema 1, si nos da tiempo, espero que sí. Hacemos el problema también de problema 3 de modelado, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a ello entonces. Por hacer uno que no había hecho el año pasado. O sea, si veis los vídeos del año anterior, del curso anterior, este examen pues todavía no se había puesto, ¿vale? Así que pues tenéis otro más, ¿no? Y además tampoco está resuelto en el campus, por lo tanto. Bien, bueno, pues este problema trata sobre robótica industrial, ¿no? Esos robots industriales que se usan mayormente en la industria, ¿no? Para hacer alguna parte del proceso, para automatizar por alguna parte de un proceso de fabricación. Normalmente se encuentran fundamentalmente, mayormente, en la empresa, en el sector del automóvil, haciendo tareas como soldadura, ensamblado, pintura, incluso también, ¿no? Pero en los últimos años también se está extendiendo a otro tipo de sectores, como el agroalimentario, por ejemplo, porque eran procesos de manufactura, ¿no? No de transformación de alimentos, pero sí de manufactura, y tenían procesos muy tradicionales, poco automatizados, y en los últimos años se está automatizando todo, ¿vale? Esta automatización, pues bueno, está llevando al hecho de que haya mucho más trabajo para nosotros, los ingenieros, ¿no? En la industria en la que son industrias más especializadas, con mucho mayor nivel de tecnología, que necesitan pues más ingenieros, ¿no? Y bueno, y el hecho es que tampoco significa la automatización, bueno, tampoco quiero entrar aquí en un debate ahora, ¿no? Pero la automatización no significa una pérdida de empleo, sino una transformación, ¿de acuerdo? El hecho de que haya empresas en las que se hayan automatizado, pues muchas, ¿no? En los años, pues simplemente una reubicación de los trabajadores, y además precisamente la automatización lo que conlleva es menores costes de fabricación, más beneficios, y por lo tanto no es algo que justifique despidos, precisamente, sino al contrario, ¿no? Bien, bueno, pues en industria pues nos vamos a encontrar con estos robots industriales que se conocen como manipuladores, ¿no? Porque en inglés se llaman habitualmente también manipulators, ¿no? Entonces, pues son brazos que se crean a la libertad para simular nuestra libertad de movimiento que tenemos con un brazo, ¿no? Brazo, ¿no? Pero bueno. Porque en este caso lo que sería el hombro solo tiene un grado de libertad, ¿no? Nosotros tenemos más en el hombro. Pero el resto del brazo sería igual, ¿no? Evidentemente con una herramienta específica para la tarea que va a hacer, ¿no? Como esta que veis en la imagen, que sería un robot que está soldando. Y bueno, este problema, sin entretenernos más, pues se trata pues de un robot en el que está equipado para hacer esa soldadura por arco eléctrico y cuyo movimiento pues está modelado por ese diagrama de bloques que veis ahí, ¿vale? Este diagrama de bloques, bueno, pues es diferente a lo habitual, ¿verdad? Y hubo mucha gente que ni siquiera hizo el primer apartado, que ya directamente el primer apartado de este problema era el de diseñar el PIB, ¿vale? El control. Veis que ese diagrama de bloques es un poco diferente, ¿no? Tenemos ahí, pues simplemente el actuador de los motores, ¿no? Del brazo. Aquí tendríamos una integración, es decir, en cuanto a velocidades, pues aquí tendríamos la posición del efector final o herramienta del robot y por lo tanto ese posicionamiento lo queremos establecer con esta referencia que tenemos en la entrada. Y bueno, tenemos ahí una realimentación, bueno, tenemos tres en realidad, ¿vale? Una realimentación de posición, otra de una señal de presión sobre el tema, el electrodo para el arco, ¿vale? Y otra más de un tacómetro para velocidades, ¿no? Bien, ¿lo veis extraño? Muy diferente. ¿Sabréis cómo empezar? ¿Ahí? Sí. ¿Y qué reducción? ¿Sería complicado o no?
esos dos lo juntaría, luego se me quedaría ese bloque que tiene los de arriba, 40 cúmetros, lo juntaría de nuevo y ya tendría... Iría cerrando lazos, ¿no? Sí. Vale, como dice vuestro compañero, para simplificar este diagrama de bloques, pues él había pensado en ir reduciendo el diagrama de bloques y cerrando los lazos de uno por uno, ¿vale? Es decir, tendríamos G dividido por 1 más GH, ¿no? Y así sucesivamente sobre cada uno de los lazos, ¿no? ¿Qué tendríamos entonces? El diagrama, la función de transferencia de bucle cerrado, ¿verdad? Como resultado, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a diseñar un PID, necesitamos la función de transferencia de bucle abierto. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, esa forma de proceso para reducir diagrama de bloques es correcto, pero no nos lleva a obtener un diagrama de bloques en bucle abierto con la función de transferencia que tendríamos en la realimentación, ¿vale? Para ponerlo por separado a la hora de poner la arquitectura de RLTool, ¿vale? Es decir, así, evidentemente, se reduce el diagrama de bloques, pero obteníamos la función de transferencia bucle cerrado, que sería útil para ver la respuesta, pero si vamos a meter un controlador ahí, ¿no? Donde aparece en el actuador como una K en el numerador, ¿vale? Que sería un control proporcional, pues si ponemos otro controlador aquí, estos bloques de abajo que están en las realimentaciones, tendríamos que unificarlo ahí, no con con la planta, ¿vale? Bueno, otra alternativa, ¿se ocurre? Pues plantear el bucle abierto, haciéndole la función de transferencia bucle abierto de 1 más GH. Sí. Siendo G de arriba y la H, y ahí es donde te dudo. Sí, ¿no? No sé. ¿Qué es lo que hacen esas realimentaciones? Aparte de, evidentemente, pues comunicar esa información de presión, velocidad y posición a compararlo con la referencia. ¿Veis el sumador? Simplemente podría sumar a las dos. Se podían sumar las tres y punto. Y se acabó. ¿Vale? Pues así de simple. Parece complicado, pero no lo es. Claro, hay que pensarlo, claro. Bueno. Muy bien, bueno, pues entonces vamos ya teniendo claro qué podríamos hacer con esto. Pues yo tengo aquí la función de transferencia, le voy a poner directamente y fijaros que pues esa función de transferencia, digamos, del conjunto, ¿vale? De la realimentación simplemente es la suma de las tres, porque realmente si la sumamos las tres y ponemos un solo lazo, ¿vale? De realimentación, realmente las tres se están sumando. Por lo tanto, sería lo mismo que tener un único lazo con la suma de las tres. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces podríamos ya comenzar diciendo, tenemos nuestra función de transferencia de bucle abierto con la función de transferencia de la realimentación, que es esa suma de las tres, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya que lo tenemos claro, pues podemos ver que el primer punto se pide diseñar el compensador más simple posible, físicamente realizable, de forma que se pueda alcanzar una referencia de posición con variación lineal en el tiempo, función tipo rampa, ¿vale? Se pone entre paréntesis para que se quede claro, ¿no? Con error nulo en régimen permanente, en un tiempo establecido inferior a los 0,3 segundos, criterio del 2%, y con una sobreoscilación inferior al 5%. Mostrar la respuesta del manipulador controlado indicando cómo se superan esas especificaciones con la respuesta temporal para una referencia constante de tipo escalón y justificar el compensador que se ha utilizado, ¿no? Indicando los parámetros, ¿no? Bien, bueno, pues entonces tendremos que diseñar el PID, por lo tanto nos vamos a utilizar el RLTool, ¿no? Con la función de transferencia, ¿no? ¿Vale? EGR, perdón, sí. Ahí está. Y ahora... ¿sí? En una realimentación, sí. Precisamente. ¿Cómo? Ah, en el de arriba, sí, el integrador es verdad, que está al lado de la planta. Pues tendría un integrador. ¿Y dónde está en la función de transferencia? Sí, la función de transferencia que era GR es esta. ¿Está ahí ahora? ¿Vale? Es que ya está puesto. ¿Vale? Porque tiene un 0 puesto en el denominador. Y por lo tanto, bueno, como dice vuestro compañero, tendríamos una planta con un integrador. ¿Vale?
Entonces, pensando antes de empezar el diseño, sería, ¿qué necesitamos? ¿Estamos viendo? Sí. O sea, podemos ver las especificaciones. Las especificaciones nos piden error nulo para una entrada rampa. Tenemos error nulo para una entrada escalón. Porque ya es de tipo 1. ¿Vale? Bien, pues para empezar, podríamos ver un control proporcional, ¿no? También. ¿Qué pasaría? Pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a meter la arquitectura a esa realimentación. Un momento. Quería poner antes. Que no la tenemos, ¿no? Que ahora mismo es extra, en lugar de las raíces. Y vamos a meter la realimentación porque no la hemos puesto. Y ahora sí lo tenemos, ¿no? Es esto. Lo ha cambiado bastante en lugar de las raíces, ¿no? Con esa realimentación un poco compleja. Y ahora vamos a poner aquí el grid, vamos a poner las restricciones que nos están pidiendo de tiempo 0,3 y de sobreoscilación un 5%. ¿De acuerdo? Aquí como mucho, veis, podemos tener los polos supuestos dominantes lo podemos tener un poquito más aquí hacia el interior, ¿vale? Un polo que se va cada vez más lejos, pues mucho mejor, ¿no? Cuando lo movemos hacia acá, ¿no? Que incluso hasta estos polos complejos se podrían anular con los ceros complejos. ¿Qué tendríamos como respuesta? Pues una que tiene un pico bastante pronunciado, de 28%, y un tiempo de establecimiento de 0,28. Nos cumpliría, ¿verdad? Pero no para la sobreoscilación. ¿Algo más habría que tener en cuenta? Un error nulo para entrar a escalón, pero hablaba en el enunciado de error nulo para una rampa. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos error nulo para una rampa? Es decir, el control proporcional hemos visto que no nos cumple. En velocidad sí, pero se pasaría un 28% del pico sobre oscilación. 29, 27,7, no mucho más, ¿no? 26,8. Bueno, por aquí seguiría reduciéndose, pero aquí el tiempo ya pega un salto porque se va a la siguiente oscilación y por eso crece tanto. ¿Veis? 335, 28. Aquí, 26,6. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? Perdón, es que estaba yo hablando y no me he dado cuenta. ¿Qué se podría hacer? ¿Eh? Sí, bueno, pues la cuestión es, sabemos que con el controlador PID, ¿no? Primero, comprobando con un control proporcional, tenemos una sobreoscilación del 26,6%, es decir, la respuesta transitoria no cumple. Por lo tanto, la parte derivativa sería necesaria. ¿Vale? Y luego la parte integral que nos proporcionaba, pues, aumentar el tipo del sistema para tener error nulo, ¿no? ¿Lo necesitamos o no? Tiene error nulo para entrar a escalón. Para una rampa, sí. Para ser tipo 2. Para eso sí hará falta. Entonces necesitaríamos un PID. ¿Y qué más? Implementable, filtro derivativo. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacerlo. El filtro derivativo que se utiliza para filtrar la alta frecuencia cuando hay ruido en la salida. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo precisamente que tuve que explicar en la clase de ayer en otra asignatura, aplicación de robótica, precisamente manipuladores de esto mismo, pero de control de fuerza. ¿Vale? La fuerza cuando se mide en el extremo del brazo, de la muñeca, donde está la herramienta, esa medida es muy ruidosa. Entonces,
si tienes parte derivativa, amplifica ese ruido, esas fluctuaciones, ¿vale? En la actuación y por lo tanto son oscilaciones que se añaden también al comportamiento del sistema controlado. Bien, pues se pone un filtro derivativo para filtrar esas oscilaciones y como resultado también, al incluir un polo más, tendríamos en el PID, que son 2 ceros y un polo, el integrador. Si metemos un polo más, serían 2 polos y 2 ceros. Por lo tanto, es un sistema no causal y por lo tanto es implementable físicamente, ¿vale? Porque tiene el número de polos igual o superior al número de ceros. ¿De acuerdo? Bien, que eso lo que se ve es, si sacáramos de ahí las ecuaciones diferenciales, pues habría más derivadas de la salida que de la entrada, ¿vale? Porque si hubiera más derivadas de la entrada, más ceros que polos, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues que resulta que para conocer la salida en un instante de tiempo necesitaríamos saber el valor de las futuras entradas. No es físicamente posible. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, un PID con filtro, ¿vale? Eso significa que si nos vamos directamente a introducir compensador, ponemos integrador, cero, otro cero real y un polo real, ¿vale? Vamos a poner un poco eso, vamos a reordenarlo un poquito. A ver, el polo real, ese es el del filtro derivativo, ¿verdad? Ponemos 0, ¿no? Vamos a ponerlo en menos 100, por ejemplo. No lo pongo en menos 20 o menos 10, lo podría poner, pero primero lo pongo en menos 100, ¿por qué? Porque es que el tiempo de establecimiento de 0,3 segundos está indicando que es un sistema muy rápido. Entonces lo pongo un poquito más lejos, ¿vale? Por esa razón. Los ceros, voy a por lo menos separar uno de otro, ¿vale? Para que no estén los dos juntos. No se ve nada ya ahí, pero bueno, por lo menos estarán separados, ¿no? No sabemos qué ha pasado ahí. Vamos a ver. Perdón, aquí. ¿Qué es lo que pasa por aquí cerca? Ahí está. Demasiado también, ¿no? Ahí tenemos los polos complejos y ceros, ¿vale? Que nos estarían un poco anulando ese comportamiento de esos polos complejos, pero también podrían ser. Es que sigue siendo muy pequeño, porque se ve un circulito ahí muy pequeño, pero bueno, ahora lo veremos. Es decir, no, esto no es lo que quería ver. Esos son los polos de la planta, tiene un integrador y 2 polos complejos. El resto nos lo está aportando la realimentación, ¿vale? Porque tenemos una realimentación que tiene un polo, en menos 0,06, ¿vale? Y ceros también está incluyendo, ¿veis? Todos los ceros que están aquí, ¿no? Polos ceros complejos y en 0,06. Resulta que en 0,06 tenemos un polo y un cero, ¿vale? ¿Qué nos va a indicar eso? Una cancelación, ¿vale? Ahí en el lugar de las raíces, bueno, no sé si todavía lo estamos viendo, pero... Y está muy cerca del origen, 0,06, ¿vale? Es un polo de bucle cerrado, se nos va a quedar ahí fijado y no se va a mover. Bueno, pues para empezar, aquí lo que podríamos hacer... A ver si podemos ver esto un poquito más grande, ¿no? Eso también, que si no, mejor, ¿no? Un poquito mejor. Bueno, pues vemos que tenemos ahí todos los polos bucle cerrado en la parte amarilla, algo que es bastante malo, ¿no? Y fijaros que ahora tenemos conseguido pues, un 29% y 0,3, ¿no? Si este polo nos lo llevamos más afuera, pues tenemos más oscilación y el tiempo podríamos incluso cumplirlo, ¿no? Pero tenemos mucha oscilación, 29, 27. Bien, ¿qué podemos hacer? El otro cero que está ahí dentro, si lo movemos más hacia la derecha, las ramas se nos van a ir abriendo, ¿vale? Y podríamos conseguir que las ramas incluso pasaran por la zona esa de las restricciones, ¿no? Podríamos buscar eso, ¿no? Pero para moverlo está un poquito complicado, así que lo que voy a hacer es moverlo. Aquí directamente le voy a poner en menos 10, por ejemplo.
Como el poli 0 está en menos 0,06, podemos comprobar en ponerlo al otro lado, a ver qué ocurre con el lugar de las raíces. Pero incluso podemos ver que eso no es una buena solución. Imaginaros que lo ponemos en menos 0,003. Nos deja, en lugar de las raíces, prácticamente, salvo estas ramas, en el eje real, ¿vale? Y solo tendríamos este polo, el otro que está fijo allí, o no sé si habría más de uno, y nos deja aquí que podemos tener un 22-21% sobre oscilación y con ese tiempo. Pues mira, no estaría mal, pero tiene 21% sobre oscilación, ¿vale? Y si nos lo llevamos más lejos, no sé si permitirá tener menos sobre oscilación, que no podemos actuar sobre esa sobre oscilación porque, claro, tenemos polos de bucle cerrado muy cerca del origen, ¿vale? Entonces es muy difícil. Fijaros que, bueno, si ya tenemos 9-8%, bastante bajo, si tenemos ese cero muy lejos. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que es mejor que hagamos? En la de la más cerca, la más rápida. Porque aquí está siendo más lento. Esto no es una buena solución. Tenemos poca sobre oscilación, pero es más lento. Intentaría compensar alguna cosa por esa zona para que me permita subir la ganancia a tope y el salto más rápido que pueda. Subir más la ganancia, pero hacerlo más rápido, pero permitiéndome controlar la sobreoscilación. Como por ejemplo aquí, siéndolo más rápido así, pero tendríamos una sobre oscilación del 28. No, también, es que no sé bien qué hay ahí. Lo que hay aquí en esta parte, vamos a verlo. Al poner el 0 entre el polo y 0, que tenemos ahí rápido, ¿vale? Se nos queda una pequeña zona y ahí tenemos muchos polos, que ahí está el problema. Tenemos el 0,6 que está fijado porque está el polo y 0, y luego aquí hay dos que irían por las ramas estas de aquí, porque si lo movemos, voy a quitarlo, si lo movemos, aquí está, bueno, a ver. Ahora, es decir, son dos polos, lo estáis viendo, ¿verdad? Son dos polos. Pero nos están dando eso, un tiempo muy lento, súper lento, evidentemente, porque está muy cerca del origen, y una oscilación pequeña. Bien, ahora que lo hemos visto, ¿qué os parece? ¿Qué podemos hacer? Este cero, si nos lo llevamos más hacia la derecha, a izquierda, perdón, podríamos hacer que crezca mucho más estas ramas, ¿vale? Que se están separando de aquí del eje real de la parte del origen, ¿no? Ahora como volvemos a la vista anterior. Ahora. Uy, estoy cambiando, no me he dado cuenta. Estoy cambiando el full view. Se me ha ido no sé por qué, se me ha ido la restricción de tiempo allí. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Está haciendo comandos que había hecho antes si queréis. Tanto por ciento de observación, pero yo lo que quería era la del tiempo. ¿Qué ha pasado con la del tiempo? No, esto no es. Yo quería editar la restricción de tiempo. No puedo. Es que cuando lo veo aquí edit me sale la otra, ¿no? Pero si cambio esta... Podría aquí tener que borrar esta. Para que no se me lance sobre esta. He puesto 53, 0,03. Ahora sí. Era 3. Ah, 0,3. Sí, es verdad. No, 0,03. 0,3. Eso sí. Y vamos a poner otra vez el de 100% de sobre oscilación, que sería 5. Esto. Bien, bueno. Yo voy a tratar de traerme el 0 más a la izquierda, pero se ve que no es suficiente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más todavía. Este de 006, ¿vale? Como tenemos un zoom muy grande, pues me lo voy a pasar al otro lado del 006, pero todavía está ahí muy pegado, ¿no? Vamos a hacer una cosa y sería, por ejemplo, exageradamente me lo muevo a 6,7. ¿Lo veis, no? Ahí ya vemos esa rama, que si lo seguimos moviendo hacia acá ya la estamos pasando y viendo una parte fuera de las restricciones,
Y esta sería la respuesta que tenemos, ¿vale? Entonces ahora los polos dominantes son esos dos. Lo voy a poner más grande para que lo veamos. Son esos dos polos que parten de la rama. Y tenemos el de 0,06 ahí fijo, que ese sí que no lo vamos a poder mover, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Ya puede cumplir el tiempo, pero por mucho que reduzcamos la parte imaginaria de estos polos, tenemos 29% de sobreoscilación. Incluso podemos hacer que las ramas pues tengan el tamaño de la que pasen justo por el punto donde deberían estar los polos dominantes, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que la hipótesis de segundo orden no se cumple por bastante, ¿vale? Es decir, el problema está en ese polo que tenemos ahí en 0,06 fijado. Bien, bueno, pues aquí os digo una cosa, y es que precisamente en este problema pues hay un error, ¿vale? Un error que lamentablemente no nos dimos cuenta hasta después del examen, porque durante el examen nadie preguntó nada. Y estaba hecho el problema, pero claro, lo estaba hecho poniendo la función de transferencia G por H en el RLTool, que ahí sí no se debe poner. Yo en esto estaba pensando en poner apartados antes de este, ¿vale? De comprobar la respuesta en bucle abierto y estas cosas, ¿no? Que siempre ponemos algunas veces. Y entonces tenía la G por H por ahí y no me di cuenta y seguí. Y con esa G por H sí que tenía unas ganancias diferentes y entonces pues se podía cumplir perfectamente esos requisitos, ¿vale? Por eso estaban puestos en el examen. ¿Qué pasó? Que en el examen nadie preguntaba, era muy raro, ni en este ni en ningún problema de todo el examen. Es muy raro que en un examen nadie pregunte, había 70 presentados. No, 70 o 60, 50, 60. Es que hubo 130 en muchos más de los que estáis en este curso. Este año, que soy 120 y algo, el año pasado había 170. Entonces, y años anteriores hemos tenido 190. Alumnos, bueno, pues hubo 130 presentados en junio y por lo tanto también había mucho. También para septiembre, si se presenta 130, todavía quedaban por lo menos 50, ¿no? Y claro, todos no aprobaron. Entonces, pues... Total, que nos dimos cuenta después y entonces a la hora de corregir, pues dimos por bueno prácticamente todo. Lo que tuviera sentido, un controlador, ¿vale? Incluso que no tuvieran otro integrador y pudieran un PD, por ejemplo. También, lo dimos ya todo por bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que podríamos buscar una solución y nos quedamos con una? Pues esto tiene un 38% de sobreoscilación, tampoco es muy bueno, ¿vale? Una cosa. Sí. ¿En Control System? Uy, perdón. He movido la restricción, pero bueno, eso ya casi nos da igual. Sí, en Control System. A mí me pasa que cuando tengo ni idea de... Para ajustar, ¿no? Claro, le voy a ajuste automático que me ponga algo aproximado y ya de ahí ya empieza a mover todo. Aquí, ¿no? Page tuning. Sí. Y busco algo... Pues si quieres lo probamos, pero ya os digo que no va a haber solución. Porque la sobreoscilación, la hipótesis de segundo orden no se cumple mucho. Lo estamos poniendo más rápido, pero rápido a lo mejor no es realmente el problema, ¿no? A lo mejor. El problema es que sea más robusto. Bueno, está bastante mal. Ahora está claro que no se cumple la hipótesis. Sí, pero fijaros que está cerrando mucho el lazo de ahí y se está haciendo muy lento. Vamos a exigirle mucho. Es que, claro, lo malo de esto es que tú tienes unos requisitos que pone que no tiene nada que ver. Perdón, que está con un PI. ¿Por qué? Ahora sí se parece a lo que estábamos haciendo. PID con filtro de más. Ahí está, no cambia mucho. Venga, 0,4. Todavía deberíamos quererlo mucho más rápido, pero claro, tenemos esa sobreoscilación que no va a eliminarse. Esa es la cuestión. Físicamente, esa dinámica no es fácil de conseguir, no se puede conseguir reducir esas sobreoscilaciones tan grandes. Fijaros que incluso se supone que estamos exigiéndolo al máximo y tendremos esas oscilaciones del 28%, ¿vale? ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues consiguiendo sobreoscilaciones un poquito más pequeñas, tampoco es que se consiga mucho, ¿vale?
Sí que si nos lo llevamos un poquito más adentro y vemos que lo que está ocurriendo, tenemos 0,3 justo, este se estaría nublando por aquí y el otro también, ¿no? Entonces prácticamente es como si fuera el polo dominante el más cercano. Aquí reducimos 27%, 26%. Incluso había una, al principio, si os acordáis, cuando estaba el 0 por el otro lado del polo rápido, fijaros que tiene menos sobreoscilación, 19,7, ¿vale? Aunque el tiempo no se cumple para nada, ¿no? Incluso si este 0 nos lo llevamos más para acá, 21%, claro, 0,4 por supuesto. Se nos está haciendo un poco lento, pero 27%, no conseguimos. Entonces, vamos a hacer una cosa y es lo que os he dicho antes, si os fijáis cuando he puesto, os quería decir de poner el este al otro lado, 0,6, ¿no? Pues lo ponemos 0,4, por ejemplo, al otro lado, ¿vale? De los polos rápidos. Sí, bastante, ¿verdad? Pero 0,3. Pero creo que yo, si no recuerdo mal, se ha conseguido reducir la sobreoscilación un poquito y no sé si era porque este 0 está un poquito más alejado y entonces este ya era más dominante. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí cumplimos 21, pero un poquito más aquí, 20%. Bueno, eso es lo máximo que podemos reducir. Lo dábamos por bueno. Esto y todo lo que se hiciera. Otra cosa más que se podría hacer. Bueno, esa restricción de la rampa, pues también si la quitamos, vamos a quitarla, ¿no? Vamos a quitar el integrador, ¿vale? Como fue un error nuestro, pues lo dimos todo por bueno, siempre que hiciera algo con sentido, ¿no? Que no te contara ahí pues, la historia que se inventara, no tuviera nada que ver con la asignatura, ¿no? Y con el resolver este problema. Se podía quitar el integrador y poner un PD, ¿vale? Entonces tenemos que quitar el integrador y el 0, ¿vale? Si no queda este muy pequeño. No, tenemos un PD, podemos poner filtro derivativo. Que con un PD tendríamos solo un 0. Si ponemos el filtro derivativo ya tendríamos polo y 0. Bueno, por aquí. No, eso es demasiado poco. Que yo quiero ver ahí el 0 por ahí. Eso es. Bueno, esto es muy de orden superior, pero bueno, si ponemos aquí, este sería el polo dominante por un PD, ¿cómo nos queda? Pues casi igual, ¿no? 20%. Tampoco es que se vaya a reducir. Bueno, sí, 13, pero seguimos teniendo problemas con el tiempo. Si este 0 lo llevamos muy lejos. ¿Qué tendríamos que priorizar? ¿Tener menos sobreoscilación o tener el tiempo bueno? Yo siempre pensaría más, hombre, depende del nivel de sobreoscilación, pero sobre todo el tiempo. Pero vamos, con cumplir una de las dos, nosotros lo damos por bueno todo, ¿vale? Seguimos teniendo lo mismo, ¿vale? Entonces con un PD sería igual. Entonces, vamos a terminar este apartado, ¿no? Poniendo 1 y lo vamos a dejar con el PID que estaba antes. El que estaba antes y vamos a poner y luego el 0 en menos 1. Bueno, no sé si aquí estaba bien, pero bueno, da igual. (0,6) 23. No se arregla con esto tan lejos, así que vamos a dejar ya entonces esto como más o menos lo teníamos antes, que creo que alcanzamos el 20% como mucho, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 308, 20, está bien, 309. ¿Lo dejamos ahí mismo? Sí, venga. Pues vamos a guardar entonces, nos vamos a llevar esto al Workspace, ¿no? Además que resultaba bastante raro que en un examen, pues con más de 50 personas, nadie tuviera una duda en 3 ejercicios. Normalmente siempre hay alguien que no entiende bien alguna parte o algo así, ¿no? Como mínimo. Sobre todo cuando te encuentras con uno que no te sale y te tira ahí media hora y no sale una hora, pues preguntas que, oye, que no sale esto, ¿no? Que nos han preguntado en todos los exámenes. Pues en septiembre fue que creíamos que no estaban haciendo el examen.
estamos haciendo otra cosa, no sé. Jugando a la Play o yo qué sé. En fin. Bueno, entonces ahora nos pide un modelo en Simulink para este sistema de control, una referencia constante de 1 centímetro y examinar la actuación poniéndole una saturación, ¿vale? Y proponer si se puede mejorar eso, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a abrir Simulink. Bueno, nuestro controlador, como nos pide también, evidentemente, los parámetros, pues podríamos decir FP en formato PID es esto que va a salir aquí. Bueno, como está cargando Simulink, pues también se lo va a tomar un poco con tiempo. Y ahí tendríamos los parámetros del PID, ¿no? Ahí están, ¿no? Unos parámetros bastante elevados, por 10 a la 3. Las constantes menos la derivativa por 26, ¿no? ¿Mm? Sí. De hecho, porque la ganancia, no sé si en general, 6.200. Bueno, y está el polo en 110, ¿no? No me he puesto menos 100, se habrá movido y no me he dado cuenta. Bueno, da igual, vamos a dejarlo ahí. Bien, pues entonces, Simulink abierto ya o no. Aquí lo tenemos. Este modelo ya tiene mucho menos historia, ¿no?, que los anteriores del espacio de estado. Pero bueno, yo creo que lo tenía por ahí creado, pero bueno, como lo hice con otro controlador y por el error ese que os dije, que no estaba hecho con la realimentación, con la arquitectura adecuada, ¿no? Pues vamos a hacerlo en un momento, ¿no? Ponemos primero la función de transferencia que está en forma de TF. Sí, ¿no? Pues venga, ponemos esa. Y tendríamos, aquí arriba sería GR, se llamaba, ¿no? Num de 1. Y aquí GR de 1. Ya tendríamos aquí la función de transferencia de la planta, ¿no? Podemos llamar como nos parezca bien. Y ahora ponemos el sumador, estando aquí, el step, tiempo 0, hemos dicho 1 centímetro, 0,01. ¿Qué más? El scope de la salida. Nos vendría bien también saber qué ocurre con la actuación. ¿Qué nos falta? Evidentemente el bloque PID, ¿no? Aquí. Sí. Y la realimentación, pues la H, ¿no? ¿Cómo estaba? En forma... Es que no me acuerdo. ¿TF también? La HE, ¿no? La que estaba completa. Yo creo que está en ZPK, ¿no? Sí, se ve ahí. Está como ZPK. Vale. Pues lo ponemos así mismo. Así tenemos una diferente y sería... Aquí creo que se llama 0 pole, ¿no? Algo así. Esta, ¿no? Sí. Le hacemos aquí un flip. Y aquí le pondremos he.z, que creo que esto también hay que ponerle de 1, si no me equivoco. A ver, he.p, y la ganancia, que es muy raro, no sé por qué, he.k. Solo hay una ganancia. Se pueden poner varios
función de transferencia, no sé por qué. ¿Cómo? ¿Cuál es la que no está? Vamos a ver. Me voy a poner en el como Windows salir de dudas. he.z. Claro. Un array. Che este. Polos y he.k. Ahí está. No sé dónde está el problema. Porque esto HK1 no, porque no sé por qué, es lo que decía, que no sé por qué no tiene varias ganancias. Si tiene varias funciones para funciones de transferencia, podría almacenarlo así. El de polo y el de cero, están todos ahí. Dice que debe ser un sistema apropiado, pues no entiendo muy bien cuál es el problema ahí. Y en mayúscula, ¿no? ¿Yo no he puesto mayúscula? Sí. ¿Aquí? Sí, P y Z y K mayúscula. Pues no sé ahora mismo cuál es el problema que estamos teniendo ahí. Bueno, y si cogemos y hacemos un HFT, que sea FT DHE, ¿vale? Perdón, TF, sí. Esa misma. A ver si esa, pues en Simulink no hay problema. Pero vamos, que no es la primera vez que yo use esto así. No sé cuál es el problema. Ahora mismo no lo estoy viendo, pero tiene que haber alguna razón. A ver si ahora sería HE-TF le he puesto, ¿no? No, FT. FT, sí, esa. Punto .nu. Y HE-FT.D. También. Ah, vale. Claro, ya sé a lo que se refiere. Que no es realizable. Sí. Claro, el problema está en que HE tiene un polo y 3 ceros. Un polo y 3 ceros. Entonces no es físicamente realizable. Por un sistema no causal, que es lo que hablábamos antes. Entonces, yo esta forma de hacerlo, con este, no nos deja más implementarlo en el bloque, perdón, Simulink, en el bloque PID, en el bloque de función de transferencia. Claro, entonces, pues no me acuerdo yo de mucho de las soluciones que pusieron los que hicieron Simulink así. Claro, yo aquí lo que hice es que aquí puse G por H, cuando lo hice en su momento, ¿vale? Y si acaso, pues lo voy a abrir. Pues sí, el problema de ese ejercicio fue eso y al final pusimos puntos por cualquier cosa que se hiciera, por ese error que hubo. ¿Pero nadie preguntó? No, eso es lo más raro. Pero es que fue muy raro, no sé por qué. El examen fue online, no sé, pero nosotros estábamos, vaya. Disponible, vaya, estaba aquí. Estábamos con los exámenes. Ah, no, espérate, esto. Ah, vale, porque esto es del año pasado. Aquí, este modelo, ¿no? Si fijáis, pues yo como decía que lo tenía hecho, está aquí en este,
sería GT, que le llamaba G total a CG por H, ¿vale? Entonces, claro, aquí la realimentación me ahorraba eso y al final aquí pues tenía un PID y al meter aquí ya todos los policeros, pues no tenía ese problema de realización, ¿vale? Esto ahora mismo no va a funcionar porque si no ejecuto el script que está aquí, es este, ¿no? Claro que lo dejé por H abierto, ¿no? Sí. Y ya pusiste como si eso fuera la transferencia. Exactamente. Ah, vale. Ese fue el problema. Entonces el PID pues salía y se cumplían los requisitos. Ahora lo vais a ver. Bien, bueno, compile, pues vamos, esto yo creo que lo hemos visto en clase más de una vez, ¿no? Yo normalmente suelo repetirlo precisamente por esto, ¿no? Porque así se puede las actuaciones y las respuestas cuando hay saturación y poniéndole el anti-winder, ¿vale? ¿Vale? Están así puestas, ¿no? Y en este caso aquí está puesta la saturación, ¿vale? Y aquí pues está puesta la saturación y el batch calculation con una KB de 1, ¿vale? Que es la que un poquito mejor funciona, pero tampoco mucho, ¿vale? Que veis que cuando se pone la restricción de saturación, nos queda roja, que es la azul, perdón, que es la que tiene saturación, y la roja es la que tiene el batch calculation, ¿no? Que la constante la hemos calculado como usando el valor este por defecto, ¿no? El valor este por defecto, perdón. El valor orientativo de tiempo del anti-winder, que sería la forma de poder arreglarlo, ya que tenemos parte integral, ¿no? Pues el anti-winder para mejorar ante la saturación, para que no se sature el término integral. Y sería ese tiempo, bueno, TF, que lo llamaría TT, voy a llamar, el SQRT de la raíz cuadrada de TI por TD, ¿vale? O sea, TI sería, ¿cómo se llama? Es que claro, como es uno que he cargado ahí antes, CPID será, el que está usando el modelo, está aquí, CPID, ¿no? Vale, pues entonces tendríamos tiempo integral, ¿cuál es? CPID, K sub P partido TI, ¿no? De KP entre CPID punto TI, ¿vale? Ese sería el tiempo integral, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay matrices ahí? Vale. Tiene esos tres valores, ¿no? Esta y esto. Ah, seco. Toma ya. No, no, no. Ah, no tiene tiempo integral. Pero entonces, ¿cuál hemos hecho? Ya es que aquí hay un lío de... Vale. Aquí en el script un CPID, aquí está, ¿no? Y aquí esta especificación que tiene dos ceros, un integrador, esto tiene un PID. Es que tenemos el de antes. El de antes, seguro. Pero igual, ¿no? Ah, y es que el round section este no ha funcionado porque no estaba cambiado aquí a la... Pues estaba haciendo algo, ¿no?
Bueno, vamos a quedarnos con este. Y ahora sí se supone que sí tiene que ir, vale. Entonces sería, tiempo integral sería el CPID K sub P entre K sub I, ¿no? Y luego el tiempo derivativo es el tiempo derivativo es K sub D entre K sub P, ¿no? Porque K sub D es T sub D por K sub P, pues si lo despeja está dividiendo, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ese tiempo para el integral, la antigüedad, perdón, sería TI por TD, sería 007, ¿vale? Que lo que ponemos ahí de KB es la inversa. Sería 13, ¿no? Es decir, ahí está un valor muy pequeño, ¿no? Al que recomienda el método de anti-Weinstein, ¿no? Como poner como valor orientativo al principio, ¿no? Entonces, si la angular de 1 le ponemos 10, por ejemplo, que se parece más a lo que tenemos viendo, vamos a ver cómo resulta la respuesta. No, esto no es. Esto lo voy a cerrar ya. Sí, verdad. Es peor, ¿vale? O sea que subirle la ganancia es peor. Y siempre, como muchas veces os digo, que también nos podemos guiar más por el tiempo que podemos querer que se integre. Si es 0,03 segundos y que sea menor, pues sería dividir 1 partido 0,02, una cosa así, ¿no? Ese tiempo, para que fuera. Entonces nos daría un valor más grande, ¿no? Pues tampoco parece bueno, ¿no? El hecho que tenía antes un 1, ¿vale? Porque seguramente al reducirlo estaría mejor. Si luego un 1 le ponemos 0,5, bajarlo más todavía que el anterior, pues tampoco se consigue una mejora, creo. Porque si no estaba puesto un valor más pequeño, casi lo mismo. No hay una gran variación, ¿no? Ahí se ve la línea azul, ¿no? Incluso por encima de la roja, ¿no? Así que la anti-Weinstein, pues prácticamente nos dejaba una solución parecida. O sea, el valor orientativo que nos da, pues nada. Y el azul ya prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Dónde está? No, perdón, la roja, ¿no? La roja y la azul están en el mismo sitio. Sí. Pues sí, están en el mismo sitio, justo. Así que, bueno, pues no se puede mejorar sobre esa respuesta con este controlador que estaba aquí diseñado, ¿vale? Con el anti-Weinstein. Vamos a exagerarlo un poquito más. Y precisamente el valor orientativo que nos da, pues no nos serviría de mucho y no se mejora nada, ¿vale? Es la única. ¿Qué? Pues sí, ese problema, por el hecho de que no lo hicimos con la estructura adecuada, nos hubiéramos dado cuenta que aquí no podíamos implementarlo en Simulink, lo podíamos haber puesto otra alternativa, ¿vale? Bien, bueno, luego la última parte sería ese sería nuestro problema. El problema del globo lo hicimos el otro día y ese no tiene ningún problema. Y lo que pasa es que en el examen no nos dimos cuenta porque nadie preguntó nada y nosotros habíamos dejado ese problema tal cual. Bien, discretización, un tiempo de 0,01 segundos, ¿vale? Mientras método de emparejamiento por lo I0. Bien, pues ya con ese mismo que ya tenemos ahí, pues vamos a hacerlo. Tendríamos que discretizar la planta con el Hall 0, ¿no? Es decir, perdón, sí, con el Hall 0 sería GRZ. ¿Qué? Sí, pero bueno, lo podemos hacer por partes. No hay problema. Lo vamos a simular aquí en Simulink. Y tendríamos GRZ sería pues C2D de GR 0,001
y le pondremos aquí hall 0, pues ya lo tiene, ¿no? Sería esta, HEZ, C2D. Aquí no se decía dónde se ponían el muestrador ni nada así, ¿no? Entonces podían ser por separado, podían ser juntos, ¿vale? ¿El qué? Que creo que hubo un examen que sí lo pusimos, que no se cuenta cómo se pone la discretización entre la planta y la realimentación. ¿Vale? Que se tenga que hacer la transformada Z de los dos juntos o por separado. Que si acordáis en el tema de tiempo discreto, cuando veamos ya las funciones de transferencia de pulso, ¿vale? Cuando no hay un muestreo entre la planta y la realimentación, pues los dos se tienen que hacer juntos, ¿vale? Ese esquema sí que en un examen sí que se puso y había que hacerlo de una forma determinada. Aquí pues no había problema, se podría hacer de las dos formas ya que no se especifica. Pero evidentemente estoy también con el hall 0, ¿vale? Ah, no, pues no lo hace, ¿no? Non causal. Pues en este caso sí que sería mejor hacerlo. Precisamente yo sabía que eso, el C2D sí que se quejaba de eso, ¿vale? Entonces sería GR por HE 0,001. Ahora sí lo tenemos, ¿no? Y ahora pues tendríamos al controlador con matches, ¿no? Nos ha dicho que lo dejamos con parámetros por los 0. 0 con 001 y match. En el parámetro por los 0, que lo dice el enunciado que se haga así, ¿vale? Entonces ahora mismo, pues claro, para ver la respuesta, pues ya tendríamos ¿vale? Sería así, no se ven muy bien los escalones porque es muy pequeño. Y tenía esta respuesta que yo no sé si realmente tenía esta respuesta también, el de tiempo continuo. ¿No? Lo tendríamos aquí, ¿no? ¿Vale? De tiempo continuo, bueno, sí, estaría aquí, ¿no? Ahí está, ¿vale? Prácticamente así porque tiene una fluctuación aquí. En el tiempo esto está mapeado de 0,1. Perdón, representado solo con 0,1. ¿Vale? Se puede ampliar el tiempo. Y es la misma, ¿vale? Pues eso sería ya el último apartado de la discretización. ¿De acuerdo? ¿Hacemos el último ejercicio? Sí. Y así también hacemos nos ponemos con uno de modelado. Bien, para esto voy a tener que poner una pizarra. Bueno, en este problema, pues se muestra, es un satélite que está en órbita sobre la Tierra, ¿vale? De comunicación. Y también se utiliza, aparte de comunicaciones, también para tomar medidas para investigación científica, ¿vale? Entonces tiene una serie de sensores que para que no estén afectados por el ruido térmico de los circuitos de alimentación del satélite o incluso el ruido por el movimiento de los propulsores, cuando el satélite tenga que moverse, ¿no? O modificar su posición o orientación, ¿vale? Pues sobre todo no esté sometido a las vibraciones también, ¿no? Entonces se monta en un cuerpo independiente al principal, ¿vale? Entonces el satélite tiene un cuerpo principal y luego un brazo independiente en el que están los sensores. Entonces, dice que esa es la estructura del satélite y se pueden modelar como dos masas que están conectadas por una barra flexible. Y el modelo simplificado que está aquí abajo, ¿vale? Fijaros, el satélite ahí que tiene un brazo que se puede mover de forma flexible, libremente, ¿no? Para que no le afecten ni las vibraciones, ni también tener en la caja, esa caja que se ve en el extremo de los sensores, donde están albergados los sensores, están separados del cuerpo principal para que no esté afectado por el ruido que pueda haber en el cuerpo principal y por las vibraciones de los propulsores, ¿no? Cuando se mueve, pues
también pues que tengan movimiento libre y que esté apartado, ¿no? Y por lo tanto, pues no está afectado los sensores por ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, bueno, pues como veis, ahí se ve también un esquema en el que se verían pues dos partes que están unidas. Como es flexible, pues se modela con un muelle, ¿vale? Una rigidez y una fricción viscosa. Y los propulsores del satélite le proporcionarán un movimiento que es un par, que es TC que aparece ahí, ¿vale? Y ese par hace que gire. Y al girar el satélite, pues también gira evidentemente los sensores, pero arrastrados por el movimiento del cuerpo principal a través de esa unión flexible. Pero el muelle Sí. también, o sea, ¿afecta también al movimiento circular o solo al... Los dos están puestos en movimiento circular. Aquí hay movimiento circular únicamente, ¿vale? Los padres están representados así como si fuera uno lineal, por eso tu pregunta, ¿verdad? Que no están puestos como si fueran, como hemos visto en otras diapositivas, ¿no? En que la fricción viscosa pues está representada como un anillo o algo así, ¿no? Y el muelle también como una especie de muelle enrollado en el eje, ¿no? Sería la forma, ¿no? Pues en este dibujo está así, ¿vale? Precisamente esa pregunta es una pregunta que hubiera sido muy lógica en el examen, pues no nos la hizo nadie tampoco. Todo el mundo tenía muy claro el examen de principio a fin, y yo es la primera vez que me ocurre, ¿vale? En fin. Bueno, pues... bien, pues entonces lo que está aquí se comenta que sostenga el modelo mecánico, ¿no?, del movimiento, tanto del cuerpo principal como del movimiento de donde están ubicados los sensores, ¿vale? Es decir, los satélites, pues muchas veces para hacer esas mediciones tienen que orientarse de una forma determinada para apuntar a una determinada estrella, ¿vale? Como veis ahí el dibujo, este asterisco que se ve aquí arriba sería la estrella, ¿no? Entonces el satélite se orienta a la estrella y tendríamos los sensores pues un poco en un ángulo diferente. Y entonces por eso tenemos dos ángulos. Θ 1, que sería la orientación del satélite respecto, pues por ejemplo, a la estrella, ¿no? Y θ 2, que es el ángulo de los instrumentos de medida respecto a la estrella. ¿Cómo? Ese dibujo, Sí. yo no entendí lo del medio. ¿Qué es eso? En el satélite. ¿En medio qué? ¿Te refieres a la parte de la fricción y la rigidez? No, que ese dibujo general en el satélite, que la barra La barra flexible, exactamente. Eso es la barra flexible. ¿Vale? Pero entonces tenemos, o sea, ¿hay movimiento lineal? Lineal no, solo de giro. Vale, solo de giro. Vale. Pasa que está representado ahí como dos discos, ¿vale? Y entonces respecto al dibujo de al lado del satélite, pues despista, ¿no? Es que está puesto como un poco pensando ya en el problema del problema de giro, ¿vale? Si lo representara de forma que se pareciera más a la realidad, pues el giro no sería ese, sino el giro sería respecto al satélite, gira y luego gira también el extremo, pero con un ángulo diferente porque están unidos una barra flexible, ¿vale? Pero podrían estar esas orientaciones θ, ¿no? No estarían así en discos que parecen concéntricos, ¿de acuerdo? Se podría haber hecho mejor el diagrama, ¿vale? Bien, pues la cuestión es, tendríamos que θ 1 es el ángulo entre el cuerpo principal satélite y la estrella, y θ 2 el ángulo entre el sensor, los sensores, ¿vale?, que debe centrar el telescopio del satélite, ¿no?, para una determinada estrella, ¿no? Entonces, pues se asume ese modelo compuesto por dos masas, conectado por un resorte con una coeficiente de rigidez K y una fricción viscosa de constante B, y con una entrada de control dada por el par TC, ¿vale? Proporcionando, pues, los propulsores del satélite son los que proporcionan ese movimiento, ese par, ¿no? Ese impulso que va a hacer que haya un giro en el cuerpo principal del satélite. Bien, los dos cuerpos del satélite tienen inercia J1, J2, y los pares de perturbación debido a la presión solar, micrometeoritos y perturbaciones orbitales y demás, pues se suponen despreciables, ¿no? Aquí no está, solo está eso, ¿vale? Entonces aquí se pedía determinar las ecuaciones que modelan la orientación del satélite y luego la función de transferencia del cuerpo principal del satélite respecto al par y de los instrumentos de medida respecto al par, ¿vale? Es como si tuviéramos dos funciones de transferencia porque sería una entrada y dos salidas, ¿no?
¿vale? No se pedía nada de tiempo, de modelar en espacio de estado. Bien, bueno, pues vamos a ir entonces a una pizarra y vamos a ver esto. Aquí no hay ninguna. No me dejé abierta el otro día. Bueno, pues la abrimos ahora. Bien, esta es la última, el último día. Ah, ya no me deja más de 20. Bueno, pues ya el curso casi que... Vamos a borrar esto, entonces. Bien. Entonces, tendríamos... Si dibujamos aquí esos dos cuerpos, un satélite, tendríamos el superior, ¿vale? Aquí tendríamos los exteriores, aquí vamos a representarlo de la misma forma que lo tenemos ahí, en el esquema. Aquí tendríamos B y aquí K. Luego aquí abajo pues tendríamos otro vástago aquí. Y aquí tendríamos el otro cuerpo, que sería el cuerpo principal del satélite. ¿De acuerdo? Y tendríamos, hemos dicho, un parte sub C, que nos proporciona los propulsores del satélite para el movimiento, y por lo tanto esta parte del satélite va a tener el ángulo θ1 de orientación, ¿vale? Y en la parte superior vamos a tener el ángulo θ2, que evidentemente se va a mover de forma diferente porque es una unión flexible y va a permitir que tenga otro movimiento distinto, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, no? El diagrama de cuerpo libre, como siempre, tendríamos la parte superior y la inferior, ¿vale? Los dos cuerpos. No hay más, ¿no? Solo esos dos, ¿no? Ese sería J1 y este J2. Bien, y tendríamos aquí este par que nos proporciona este giro, y aquí vamos a tener este giro como salida, debido a que el giro que tenemos abajo, pues arriba va a comunicar un giro, pero diferente al que tenemos el 1, ¿no? Bien, vamos a poner en rojo, por ejemplo, las fuerzas que tenemos ahí. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Vamos a poner en contra el momento, o sea, la fuerza de inercia del disco. Del disco, muy bien, contra movimiento J1 por θ1 punto, ¿verdad? 2 puntos, perdón, ¿no? Sí. Ninguna más porque son los movimientos del propio cuerpo, ¿vale? ¿Qué más? La fricción viscosa también se va a oponer al movimiento por esa fricción y va a ser B multiplicado por pues, el giro de θ1 menos el de θ2. Velocidad sería esta, ¿verdad? Suponiendo que este giro, este sentido de giro, y por lo tanto ponemos el giro mayor y menor este 2 restando y lo ponemos en ese sentido, ¿vale? Y ya lo que nos falta es el otro que es igual, ¿no? En la del muelle, pues es lo mismo, pero en este caso proporcional al desplazamiento diferencial, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos muy sencillo, ¿no? Ya nos queda solo el cuerpo de arriba. ¿Qué tenemos en el cuerpo de arriba? Exactamente lo mismo. Y aquí tendríamos J2 con θ2 segunda y... Bueno, sí, depende cómo pongas el signo ahora. Bueno, si yo lo pongo igual, pues los pongo exactamente lo mismo y le pongo los mismos signos, ¿vale? Y ya nos saldrá en las ecuaciones pues como corresponde. ¿Cómo? ¿No sería al sentido contrario? Es verdad. Es que me he puesto ahí en plan autómata y lo he hecho todo ahí igual que antes. Es verdad, esta vez sería así, ¿vale? Y la K sería así. Es decir, la fricción viscosa y la rigidez, por un lado, ejercen la fuerza en un sentido, ¿no? Al contrario del par, en la parte de abajo, y en la parte superior, pues claro, la torsión va al contrario, ¿vale? Porque están, pues tiene una torsión en un sentido, ¿no? La fuerza, y en el otro lado, por el contrario, y precisamente es la que le comunica el movimiento a la superficie superior, ¿verdad? Para que se mueva justo en ese sentido, ¿no? Uy. Como sabéis, lo podéis hacer de otra manera y poner la recta de los ángulos al revés y poner el sentido contrario.
Pero, como yo ya os dije, yo siempre prefiero decidir un sentido del movimiento y, en consecuencia de ese sentido de movimiento, pues darle una interpretación física a todo lo que está ocurriendo y poner ese sentido. Porque luego lo podéis hacer al contrario, ¿no? A alguien de vosotros pues se ve más cómodo al revés, me parece bien. Pero siempre, cuando lo pongamos después en las ecuaciones, nos salen los signos diferentes, pero luego al final todos tienen el mismo signo. Es decir, si le cambiamos el signo, el orden, a θ1 y θ2, las fuerzas son al revés. Cuando la pongamos sobre la ecuación, tendrá un signo distinto al que lo vamos a poner ahora. Resultado, el mismo. Pero bueno, yo, como os decía, cuando estábamos con ese tema, yo prefiero ponerle el sentido de las fuerzas que va a tener físicamente, que es más fácil de interpretar, por lo menos para mí. Bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Las ecuaciones, ¿no? Pues vamos a escribirlas, ¿no? Tendríamos J... Uy, estoy pulsando aquí sin querer. ¿Se ve, no? Sí. Pues J1, θ1 punto, ¿no? Esa sería la ecuación de la masa de abajo, ¿no? Más B, θ1 punto, ¿vale? Yo lo pongo así porque normalmente siempre, pues lo más habitual es tener los términos de mayor orden hasta menor orden, ¿no? Así ordenado, ¿vale? O sea que, claro, tenemos dos variables ahí, θ1 y θ2, ¿vale? Ya está. ¿Nos falta algo más? Sí, ¿verdad? El par, ¿no? El par que yo incluso, bueno, por diferenciarlo después cuando hagamos la transformada de Laplace, hasta prefería, aunque lo ponía sin el problema, ¿no? Lo prefería poner como tal sucede, ¿no? Por diferenciarlo. Bien, la otra ecuación, J2, θ2 puntos, ¿no? Y haciéndolo en el mismo orden, pues tendríamos, ahí ya me equivoco, ¿verdad? Porque según cómo está el sentido de movimiento, pues eso, que es precisamente que nos saldría ese signo si lo pusiéramos puesto al revés. Pues si te gusta ver la ecuación, eso con ese signo, pues lo pones así, pero le tendrás que cambiar el orden aquí a los ángulos, ¿no? Pero al final el resultado es exactamente el mismo. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? A cero. Pues ya lo tenemos. Primer apartado hecho. Siguiente. Funciones de transferencia. La entrada en España, la salida del citador. No me acuerdo. θ1 era, creo. ¿No? En la primera parte θ1 y la segunda θ2, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a empezar por ese, ¿no? Primero, ¿qué haríamos primero para resolver el apartado 2? Pues sería, pues esto, la transformada de Laplace, ¿no? J1 S cuadrado, ¿no? θ1 de S, lo pongo así como si estuviera en mayúscula. No sé cómo es la mayúscula de θ, la verdad, pero bueno, me parece que así está bien, ¿no? ¿Hace falta poner θ1 de eso? Si pones θ1 se compra. No hace falta, mientras se entienda la verdad qué es lo que está haciendo, tampoco hace falta que rastrear. Yo, por ejemplo, aquí me voy a ahorrar poner S para que no me salga más largo, ¿vale? Igual, si le deja el mismo θ1, θ2, pero la ecuación es en S, que está claro, ¿vale? Falta por ahí en la S, en la B. En la BS, es verdad. ¿Lo ves? Pues eso, si lo pones así, se nota que está con la transforma en Laplace y no hace falta, ¿no? Y aquí le pondríamos, aquí yo sí le pondría ya T mayúscula, T de C. De S no lo pongo porque no me cabe. J2. Y aquí tendríamos θ2 de S más... No, perdón. Me mete la pata otra vez. Menos... Y el S cuadrado. Ah, el S cuadrado también se me ha olvidado, ¿verdad? J2, S cuadrado, menos BS, θ1 menos θ2, más K, θ1 menos θ2, igual a 0. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos hacer? Yo en principio cogería y sacaría, si queremos la relación entre θ1 y TC, pues yo sustituiría de forma que en la ecuación de arriba solo tendríamos θ1, ¿no? Y ya de ahí sacamos la función de transferencia, ¿verdad? Para eso, de la de abajo, podríamos poner θ2 en función de θ1 y sustituir, ¿no? Bien, pues entonces sería... Uy, qué línea más...
que lo he hecho aquí, sería, pues para esta parte, si despejamos de abajo, de esta ecuación de abajo, pues tendríamos, ahí, bueno, le estoy quitando espacio, pero bueno, sacamos factor común, por ejemplo, que es más sencillo, sería teta 2s multiplicado por j2s cuadrado más, ahora sí es más, ¿verdad? bs más k, ¿verdad? Y si lo pasamos al otro miembro, tendríamos teta 2 que saldría todo negativo, teta 1, perdón, este es teta 2, ¿no? Y teta 1 sería todo negativo, en el otro miembro es positivo, y tendríamos simplemente s más k teta 1, ¿vale? De s. Esa es la relación entre el ángulo de los sensores y el ángulo del satélite, ¿vale? Bien, pues entonces si tenemos entonces que teta 2 es bs más k dividido por esto, ¿vale? Eso lo podemos sustituir en la ecuación de arriba y lo que tendríamos sería también sacando factor común, ¿no? Bueno, no. Es que, bueno, sí va a salir complicado, pero bueno. A ver, teta 1 de s multiplicado por... En un lado tendríamos todo lo que va con teta 1, ¿no? Es decir, tendríamos j1 s cuadrado más bs más k, ¿verdad? Esto es 1. Y la otra parte, que sería la de teta 2, ¿de acuerdo? Que está aquí negativo, ¿no? Sería bs más k por teta 2, ¿no? bs más k por teta 2, que teta 2 es precisamente bs más k dividido por j2s cuadrado más bs más k, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todo esto igual a tc de s. Pues ya lo tenemos, ¿no? Bien, pues podemos decir directamente que la función de transferencia teta 1 de s entre tc de s es, bueno, esto lo tendríamos que operar un poquito, ¿no? La inversa de eso, ¿no? Vamos a operarlo un poco antes, porque si no va a salir algo un poco lioso. ¿En el examen se puede hacer ordenadores? ¿Cómo? Que en el examen se puede hacer ordenadores. Me pedía un full simplifier. Bueno, tenéis ordenadores para usarlo. ¿Puedo usar en matemáticas también? En matemáticas. Si está instalado en el equipo, nosotros nos preocupa que esté mal la Simulink. Bien, esto si lo operamos, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos teta 1 y s sería si multiplicamos por j2s cuadrado aquí, ¿no? En el denominador tendríamos j2s cuadrado más bs más k, ¿no? Y arriba, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos esto y esto multiplicado, ¿no? j1s cuadrado más bs más k por j2s cuadrado más bs más k, ¿vale? Menos, será aquí paréntesis, bs más k al cuadrado. Aquí nos queda esto, ¿vale? Y esto dividiéndolo todo. Pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Podemos simplificar más? Pues sí, porque si multiplicamos esto y le restamos esto de aquí, lo simplificamos. Es decir, nos saldría j1 por j2 s a la cuarta, j1b por s al cubo, ¿vale? Y el cubo también se nos salía con bs por j2 s al cubo, ¿no? Es decir, ya que b multiplicado por j1 y j2 sería el término al cubo. Luego tendríamos bs cuadrado, que se nos iría con este de aquí, que el cuadrado este lo he puesto mal y sería fuera, evidentemente. ¿De acuerdo?
BS cuadrado se iría con este BS de aquí al cuadrado, K por K cuadrado también se uniría con el K cuadrado de este cuadrado de aquí, ¿vale? Y el doble producto de BS por K también se nos iría, ¿vale? Sería BS por K y BS por K, doble producto, 2 por BSK, también se nos iría con esto de aquí, ¿vale? Si lo simplificamos, de lo que estaba hablando, si no me equivoco, es que esto nos quedaría de la siguiente forma. Yo es que no lo escribo por tenerlo a la vista, para luego tener ya la función de transferencia, y a ver si no me olvido de algún término. Esto nos tendría que quedar, si lo multiplicamos todo, sería S a la cuarta, y precisamente no nos quedaría ningún término en S. O sea, nos saldrían dos integradores. Tendríamos J1 por J2 es el cuadrado. El otro término era multiplicar, este era un 2, el otro era un término multiplicar el de S al cubo, sería B por J1 más J2, ¿vale? Esto lo hago por ponerlo bonito, que como estaba antes, igual vosotros cogéis y le ponéis la inversa y se acabó. Eso está bien. Y se le pone uno partido lo que pone ahí, también. ¿Se puede? Sí, se puede, no pasa nada. S, y luego los términos independientes aquí de esto, creo que quedaban, K por K se iban, ¿no? Y los que quedan de J cuadrado sería J1K, J1 más J2, si no me equivoco, ¿no? Es decir, porque estaríamos multiplicando, se nos quedaría J1, claro, se nos quedaría J1K y J2K, ¿no? Bueno, quedaría esto con TC de S. ¿Qué nos quedaría en función de transferencia? Quiere decir que θ 1 de S partido TC de S, pues sería simplemente esta S cuadrado, no me sale bien aquí, se me está cortando. Esto lo podéis comprobar que sale esto así, S al cuadrado más B J1. Es que como no lo he hecho paso a paso escribiendo aquí por no tener que poner otra hoja, S, bueno, sí, más J1 más J2, no sé si me falta a lo mejor algo. Y aquí arriba sería J2 S al cuadrado más BS más K, ¿vale? Y ya tenemos aquí la solución del segundo apartado. Tercer apartado. Muy simple. Sustituimos por la ecuación que ya tenemos aquí arriba, ¿no? ¿Y qué nos sale? Si ponemos θ2, tendríamos BS más K dividido por esto. Es decir, se nos va el J2S cuadrado más BS más K, se nos va de aquí arriba, ¿vale? Y se nos queda como numerador BS más K. Es decir, esto es lo mismo, es decir, θ2S, y lo voy a poner de forma muy reducida, partido de TC de S, tendríamos el mismo denominador de S cuadrado por ese corchete, solo que en el numerador tendríamos BS más K. Y ya tendríamos la otra función de transferencia, que es el tercer apartado, y ya estaría todo. ¿De acuerdo? Bien, como os digo, si cogéis lo anterior, que está esto de aquí arriba, y lo paséis al otro lado y lo ponéis uno partido esto, pues nosotros tampoco lo vamos a poner mal, ¿vale? Es verdad que si operáis mejor, os aseguráis ya que está por lo menos, porque precisamente cuando pegáis el otro BS más K os queda la otra función de transferencia un poquito más rara, ¿vale? Pero al operar, pues nada, nosotros pues eso, puntuamos todo, y si eso estaría bien, pues bueno, estaría bien, no, a lo mejor no al 100%, pero si está bien, si lo dejáis sin operar, está bien el apartado, y el siguiente también, ¿vale?